Vamos a aprovechar para orar al Señor. ¿Usted cree que Dios responde? Aquí hay muchas peticiones escritas. Una que me llamó mucho la atención es que dice que hay un joven que no es cristiano, que hay que orar por él porque se quiere matar. Yo no sé cuántas personas están en el mundo a punto de suicidarse, porque ya no aguantan este mundo. Pero usted y yo podemos levantar nuestra mano en esta noche, sabiendo que el Dios en el cual creemos y confiamos puede obrar y puede llegar hacia esa persona que se llama Esteban. También vamos a orar porque el Señor le dé fuerzas a nuestro hermano apóstol que se encuentra allá en la ciudad de San Salvador para un retiro de pastores. Ore usted por su cobertura. Que el Señor le dé fuerzas, que el Señor lo lleve con brazo extendido y que su ministerio siga bendiciendo no solamente a este país, sino que a aquellos lugares a los cuales Dios lo esté llevando. Así que levante su mano, hermano, con fe. También la petición de su corazón, si su cuerpo está enfermo. Las peticiones específicas de su corazón, ahora póngalas delante de Dios, que Dios va a obrar poderosamente en esta noche y desde este momento puede ya empezar a obrar y empezar a responder, hermanos, su oración. Padre, oh, clamamos a ti, porque sabemos que tu misericordia es grande. Y sabemos que antes de que nuestra boca se abra, dice tu palabra, que nuestras peticiones ya son conocidas por ti. Te pedimos que fortalezcas a nuestro hermano apóstol. Oh Padre, que tu Santo Espíritu obre en él y que haya nuevas fuerzas como el águila para llevar a cabo la tarea que tú le has encomendado. Te pedimos específicamente por Esteban, que tu Santo Espíritu llegue, Señor, a tiempo a convencerlo de pecado y haga una obra maravillosa en su vida. Y ahora que quiere, Señor, quitarse la vida, que tu persona se revele de tal forma que al encontrarse con la verdadera vida, él pueda, Señor, cambiar de actitud y pueda entregarse a ti. Responde todas las oraciones y peticiones de los hermanos que nos escuchan por la radio y por todos los que aquí, Señor, en esta hora levantamos manos delante de ti, sabiendo que tú obrarás. Envía tu palabra a hablarnos por tu Espíritu en el nombre de Jesús. Oh, te damos gracias, Señor. Puede sentarse, mi hermano. Y quisiera que abriera la Escritura en el segundo libro. El libro de Éxodo, el capítulo número 6. Con la ayuda del Señor vamos a estudiar la palabra del Señor en el versículo 3, capítulo 6 y versículo 3 del libro de Éxodo. Es un pasaje muy corto, pero que me impactó de una manera muy especial. Yo quisiera compartir con usted lo que el Señor me ha dado en esta noche. Y dice así: y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, mas por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. Voy a repetir. Y me aparecí a Abraham, Éxodo capítulo 6 y versículo 3, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, mas por mi nombre, Jehová, o Yahvé, o Yahweh, no me di a conocer a ellos. Yo quisiera compartir en esta noche, hermano, las manifestaciones de Dios. Y una de las cosas que más me impacta de este pasaje es darme cuenta que aun cuando a Abraham se le conoce como el padre de la fe,
Aun cuando Isaac y Jacob son famosos por el hecho de que el Señor en Abraham, en Isaac y en Jacob levantó 3 grandes patriarcas. Y ahí entre los héroes de la fe nosotros los podemos ver desfilar de una manera, yo diría, muy importante. Porque Abraham, Isaac y Jacob jugaron un papel tremendo en el propósito de Dios de llamar en Abraham un pueblo. Un pueblo que iba no solamente a invocar el nombre de Dios, del verdadero y único Dios, sino que se iba a ser levantado como un faro entre las tinieblas, iba a ser levantado como una nación luz, que iba a mostrar a todas las naciones de la tierra quién es el verdadero Dios. Y que no solamente eso, sino que el mismo pueblo de Dios iba a poder vivir de la manera que Dios anhelaba que el hombre viviera, para que a través de ese ejemplo pudieran llevar el propósito de Dios para el hombre. Por eso Abraham, Isaac y Jacob son muy importantes. Pero el pasaje que leímos acá dice que Dios no se manifestó a ellos de una manera tan tremenda y tan especial como lo vamos a ver en esta noche, como se le manifestó a Moisés, sino que dice acá que se les manifestó como el Shaddai. Quizá nuestras Biblias, al tratar de traducir las personas que Dios ha utilizado al español, el original en el cual fue escrito, en este caso el Antiguo Testamento, hemos ido perdiendo riqueza, diría yo, ya que a juicio de los exégetas que en determinado momento escribieron, a nosotros, mejor dicho, han llegado diferentes versiones al español. Y en este caso, en la Biblia de las Américas que yo leí, usted puede tener diferentes Biblias. Aquí vemos que a Abraham, a Isaac y a Jacob se les manifestó el Dios Todopoderoso. Pero en el idioma hebreo en el cual fue escrito el libro de Éxodo, nos habla del Shaddai. Y nos vamos a dar cuenta que el Shaddai es mucho más allá de solamente la idea que tenemos nosotros en español del Dios Todopoderoso. Aunque solamente el decir Dios Todopoderoso, hermano, es algo maravilloso. Porque saber que contamos con un Dios que todo lo puede, con un Dios que es omnipotente, hermano, es razón suficiente para que usted y yo levantemos las manos y nos gocemos de saber que Dios es poderoso. Aleluya. Pero aquí veo yo por lo menos 2 manifestaciones tremendas de Dios. Y quizá, hermano, es importante hacer una aclaración, porque algunos que han tratado, hermano, de estudiar la Biblia, pero solamente con la sabiduría humana, han llegado a escribir libros, como un libro que no quiero mencionar el nombre, pero que se ha distribuido en Guatemala, y que el año pasado, por una mala interpretación, diría yo, de lo que verdaderamente Dios quiere mostrar a través de su palabra, escribieron un libro que trata de confundir a la gente. ¿Sabe por qué? Porque el punto principal de este autor es decir que la Biblia presenta un solo Dios, pero en realidad la Biblia está presentando a muchos dioses. Y lo que no se ha dado cuenta esta persona, y al fin y al cabo aquel que tiene el entendimiento entenebrecido y todavía no ha sido visitado por la sabiduría de lo alto, aquella que nos ha sido revelada a nosotros por medio del Espíritu, pues sin duda yo diría que es solamente un pobre hombre que no ha logrado entender lo que Dios le quiere decir al hombre hoy a través de su palabra. Pero la aclaración es válida por el hecho de que cuando mencionamos al Dios Shaddai y cuando mencionamos al Dios Yahvé o Yahweh o Jehová, o como lo vamos a ver en esta noche, pareciera como que estamos hablando de 2 dioses, pero dice la palabra Jehová, oye Israel, Jehová uno es. Aleluya. Y nosotros, hermanos, sabemos que Jehová es uno, pero que se ha manifestado de diferentes formas. Pero no es el tema ni el estudio tratar de ver la manera como el Señor se ha manifestado como la Trinidad. No sería el tema la Trinidad, sino que yo le quiero mostrar a usted manifestaciones de Dios que han llegado a su pueblo como figura de nosotros, específicamente al pueblo de Israel, según la necesidad de ese pueblo. Y yo me he dado cuenta, hermano, que nosotros quizá porque no hemos llegado a entender las manifestaciones de Dios para nuestra vida, posiblemente por eso estamos viviendo una vida apocada.
Estando parado en este lugar hace unas 3 semanas, yo le compartí esto a algunos hermanos. Estábamos en el tiempo de los dones y yo pude, hermano, no le voy a decir que vi una visión, pero pude ver al pueblo de una manera que me impactó, porque me fue mostrado como un cuadro, como cuando usted, tal vez en las películas, para que usted lo pueda graficar, esas películas de las batallas del siglo pasado, o de hace mucho tiempo, donde había no armas sofisticadas, sino que apenas la infantería era la que realmente peleaba. Pero yo pude ver, hermano, a este pueblo como un pueblo o un grupo de personas después de una tremenda batalla. Pero lo tremendo es que no vi un pueblo victorioso, sino que lo que pude percibir, hermano, a mi espíritu fue un pueblo vendados algunos de la cabeza, algunos con muletas. Pude percibir muchas bajas en ese pueblo. Pude percibir, hermano, un pueblo adolorido. Un pueblo, hermano, que después de la batalla que libró, se sentía débil. Y, hermano, me impactó el cuadro. Yo veo que el Señor me ha venido hablando acerca de sus diferentes manifestaciones y ver cómo el pueblo de Israel, hermano, nos es sombra a nosotros, como dice Pablo. Puedo quizá entender un poquito más de por qué razón muchas veces nosotros, hermano, después de la batalla espiritual a la cual estamos sometidos día a día, muchas veces no salimos con la victoria, aunque tenemos al Dios que se quiere manifestar como el Dios de los ejércitos. Y tenemos al Dios que se quiere manifestar como el Dios que no ha perdido todavía una batalla y que no la va a perder. Y ese es nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Pero a Abraham, dice la palabra que leímos, a Isaac y a Jacob, Dios se le manifestó como el Shaddai. Ahora yo quisiera por un momento tratar de explicarle a usted de dónde viene esa palabra el Shaddai, que se traduce en nuestras Biblias como el Dios Todopoderoso. Y está compuesta de 2 palabras hebreas, una que es el, como se oye, y que en el idioma hebreo quiere decir el que es fuerte y poderoso. Solamente la palabra él ya está dando, hermano, la idea de por qué se tradujo como el Dios Todopoderoso. Pero la palabra Shaddai viene de una raíz o de una palabra hebrea, Shad, que literalmente en todo el Antiguo Testamento, y hay muchos versículos que así lo prueban, quiere decir pecho. Y se refiere precisamente a los pechos femeninos que amamantan. Entonces nos encontramos, hermano, que el concepto es mucho más amplio de lo que nosotros hemos llegado a entender. Y que cuando vemos que a Abraham Dios se le revela como el Shaddai, estamos diciendo que Dios se le revela como el Todopoderoso que amamanta. Y cuando, hermano, yo me pongo a pensar por un momento en aquella mujer que ha sido bendecida por Dios y que su matriz ha tenido fruto y que inmediatamente de dar a luz sus pechos son preparados de tal forma que puede amamantar a aquella nueva criatura, entonces me empiezo a dar cuenta que el concepto de Dios o la manifestación que Abraham recibió de Dios es mucho más profunda y es mucho más interesante, quizá mucho más conmovedora. ¿Sabe por qué? Porque Abraham fue llamado para hacer de él un pueblo bendecido por Dios. Y lo más tremendo es que usted y yo, según dice la palabra en el Nuevo Testamento, somos hijos de Abraham por la fe. Eso quiere decir que la manifestación de Dios como el Shaddai debe o debería de ser una tremenda experiencia en la vida del cristiano hoy. Y no solamente en Abraham, que vivió hace más de 4,000 años. Pero entonces nos damos cuenta, hermano, que se amamanta para nutrir. Se amamanta, hermano, para poder preservar la vida y desarrollarla. Un niño que no toma pecho, y no es propaganda, porque ahora hay muchas leches maternizadas,
Pero sabemos que un niño que no toma pecho, hermano, difícilmente se va a desarrollar de la manera como se desarrolla. Yo pude ver en mis 3 hijas pequeñas que tomaban pecho y también pacha. Pero es llamativo ver que aquellos niños normalmente que toman pecho de mamá son más gorditos. ¿Han notado ustedes eso? Que cuando toman pacha con leches maternizadas que no son de mamá, los médicos dicen que la leche maternizada tiene más defensas o le provee de más defensas al recién nacido, y que aquel niño que está tomando leche de mamá, del pecho de mamá, seguramente va a estar mejor protegido de las enfermedades externas que puedan venir a él. Esta no es una propaganda, pero de todas maneras, hermano, eso es lo que dicen los médicos, le puede servir. Lo interesante es que ese concepto yo lo quisiera traer para lo que estamos tratando de estudiar y de conocer, no en nuestra mente, sino permitiendo que sea el Espíritu el que nos hable a nosotros y nos muestre, hermano, algo más de Dios. ¿Cuántos aquí creen que ya conocen todo lo que Dios es? Ninguno, ¿verdad? Todavía tenemos mucho que conocer. Y nuestra mente todavía no alcanza a entender el verdadero concepto de lo que es Dios. Yo creo que vamos a tener que ser transformados. Y aún transformados quizá no vamos a lograr entender ni conocer, hermano, la esencia de Dios. Pero lo cierto es que Pablo oraba porque nosotros abundáramos en el conocimiento de Dios. Porque el que abunda en el conocimiento de Dios sin duda va a madurar. Sin duda va a ser victorioso. Y sin duda, hermano, va a ir caminando al éxodo, no como el éxodo que vimos nosotros en el pueblo de Israel, sino que al nuevo éxodo que se va a dar. Porque le cuento, hermano, que nosotros vamos a ir en un éxodo. Y ese éxodo es a las nubes. Aleluya. Vamos a ir a nuestro Canaán, a las nubes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Quiere decir entonces que la idea de Shaddai, hermano, podría resumirse en el sustentador y fortalecedor. Es decir, en el todo suficiente, en aquel en el cual nosotros podemos encontrar lo que necesitamos. Ahora es interesante que Abraham, hermano, cuando se encuentra con el Shaddai, yo quisiera por un momentito ver la vida de Abraham rápidamente con usted. Y nos vamos a dar cuenta que Abraham fue llamado del paganismo, igual que usted y que yo. ¿O usted no fue llamado del paganismo? ¿O usted nació creyendo en Dios? Sí, hermano, yo nací en un hogar evangélico. Pero muchos que nacen en hogares cristianos, por no decir evangélicos, porque a veces la palabra evangélico puede ser solamente un signo de una religión. Pero muchas veces cuando se nace en hogares de verdaderos cristianos, usted sabe que Dios no tiene nietos. Y que tiene que llevar un momento en el cual usted y yo nos tenemos que encontrar con Dios. A través de una revelación del Espíritu y no a través de solamente una experiencia religiosa de venir todos los días, porque mamá me acostumbró desde chiquito a venir todos los días a la iglesia, sino que un verdadero encuentro con Dios que transforme mi vida. No un encuentro con la religión, sino en un encuentro con una persona y con un Dios que se quiere manifestar de acuerdo a tu necesidad cada día. Un Dios que está vivo y no que está muerto. Un Dios, hermano, que verdaderamente nos quiere dar a nosotros una experiencia real. Aleluya. Gloria a Dios. Y por esa experiencia real de Dios usted está aquí. No importa lo que pase, usted está aquí. Porque tiene experiencias reales con Dios. Pero Abraham, al encontrarse con el Shaddai, es sacado del paganismo. Usted sabe que Génesis 12 nos habla de que Abraham recibe revelación de Dios, del Shaddai. Si quiere leemos rápidamente Génesis 17 y versículo 1 y nos vamos a dar cuenta, si usted quiere solamente lo oye, que es el Shaddai el que se encuentra con Abraham y le dice, cuando Abraham, y note que no se encuentra con Abraham, sino que se encuentra con el pagano Abraham, aquel que creía en dioses paganos ahí en Mesopotamia, ahí en la Babilonia. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy Dios Todopoderoso, y otra vez el original es yo soy el Shaddai. Dios se le presenta, y note por favor, hermano, que Dios se le presenta a Abraham como el Shaddai. Es importante por qué Dios se le presenta así. Porque la función del Shaddai era, hermano, la misma función que hoy está haciendo el Espíritu Santo para atraer un pueblo para Dios.
En Abraham fue llamado un pueblo. Y por eso sabemos nosotros que en Abraham, hermano, todo el pueblo israelita a través del tiempo ha sido llamado, porque era un pueblo que Dios quería llamar. Aunque ahora en el programa de Dios ese pueblo, hermano, yo diría que está relegado. Lo interesante es que ahora el Espíritu Santo está haciendo la función del Shaddai. Y por eso dice Juan que el Espíritu Santo va a convencernos de pecado. Dice Juan, el evangelista, que el Espíritu Santo está convenciendo de justicia y de juicio. Y usted sabe, si recuerda, hermano, porque no se le tiene que olvidar esa experiencia cuando el Espíritu Santo empezó a usted a seducirlo. Cuando el Espíritu Santo empezó a buscarlo. Cuando a través de diferentes medios, quizá la televisión, la radio, un tratado, quizá un familiar, yo no sé qué Dios utilizó en su camino, quizá una experiencia difícil, pero lo cierto es que el Espíritu Santo llegó un momento en que vino y lo convenció de pecado. Y Abraham fue convencido de pecado por el Shaddai. Fue convencido de que el Dios en el cual estaba creyendo era un Dios pagano, era un Dios con D minúscula, era un Dios falso. Y fue, hermano, convencido, o mejor dicho, yo diría que le fue revelado, porque convencer es a la mente, pero la revelación es verdaderamente al corazón, es al espíritu. Y a Abraham, hermano, le fue mostrado quién era verdaderamente Dios, el Shaddai. Y el Espíritu Santo, en función de Shaddai, hermano, hizo con nosotros el ser atraídos para ser pueblo de Dios. Porque ¿cuántos aquí somos pueblo de Dios? Nosotros somos el Israel de Dios y nosotros somos hijos de Abraham. Aleluya. Entonces, hermanos, nosotros estamos reeditando aquello que vivió Israel. Y por eso es sombra para nosotros. Y es importante que veamos que las manifestaciones que Dios tuvo a ese pueblo son manifestaciones que ahora quiere tener a nuestras vidas. Pero no solamente hizo eso con Abraham, sino que también notamos que, hermano, a este hombre le fue revelado los sacrificios de sangre. Y usted nota que desde el principio que el Señor se revela a Abraham, aunque no se dice ahí específicamente, sí leemos que Abraham al lugar donde llegaba dice que hacía altares. Y en esos altares ese hombre sacrificaba. Y de la misma manera que no vemos muy claramente cómo a Adán le fue revelado los sacrificios de sangre para que Abel supiera que tenía que llegar y sacrificar un cordero y derramar sangre, porque sin derramamiento de sangre no iba a haber, hermano, perdón de pecados. De la misma manera Abraham, que venía de un culto pagano, supo que a través del derramamiento de sangre él podía, hermano, ser salvo por la fe en este sacrificio de cordero que apuntaba a un cordero sin mancha y sin contaminación, que hace 2000 años, hermano, murió por usted y por mí. Le fue mostrado, hermano, que la redención era a través, la compra, el precio era la sangre de Cristo. Y a usted también el Espíritu Santo, nuestro Shaddai, nos mostró que es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado. Y usted sabe que la sangre de Cristo nos limpió del pecado, pero el rociamiento de la sangre de Cristo nos limpia ahora de los pecados, aquellos en los cuales usted y yo seamos alcanzados. Porque ahora el Hijo de Dios no genera pecado, sino que el Hijo de Dios de vez en cuando es alcanzado por el pecado, o debería de ser alcanzado de vez en cuando por el pecado. Pero como dice Juan, si hay pecado en ti, abogado tenemos. Y la sangre de Cristo, hermano, nos es rociada para obediencia. A Abraham le fue mostrado eso por el Shaddai. La manifestación del Shaddai para Abraham, para Isaac y para Jacob fue precisamente llevarlos a conformar un pueblo, literal en ellos, espiritual en nosotros. Aleluya. Pero también le ofrecieron heredad. El Shaddai le ofreció heredad a Abraham y le dijo: la tierra que tú pisas será de tus descendientes. Pero Hebreos nos dice algo, hermano, que a mí me tiene preocupado e impactado. Porque Abraham dice que no pudo obtener en vida
caminando por la tierra que Dios le había ofrecido, porque solamente fue un peregrino habitando en tiendas la promesa de Dios. Pero dice Hebreos, tratando de quitar la duda de algunos cristianos que pudieran en ese tiempo haber oído esto, que Abraham iba tras la Jerusalén celestial. Quiero decir entonces que la heredad primero es espiritual. Y hoy Dios te quiere dar a ti una heredad espiritual, pero también te va a dar la material. Por eso dice Juan, que prosperes en todo como prospera tu alma. Primero va la heredad espiritual y después va la heredad material. Y Abraham, hermano, tuvo la heredad porque él le fue dado el buscar la Jerusalén celestial. Y aun cuando él está todavía a tomar totalmente esa heredad de la Jerusalén celestial, porque no va a ser perfeccionado aparte de nosotros, dice la palabra, lo cierto es que también, hermano, a Abraham se le va a cumplir que donde él pisó la planta de sus pies, sus descendientes tendrán esa tierra. Porque Dios cumple sus promesas. Aleluya. Y si Dios cumplirá las promesas con Abraham, ¿cuánto más no las cumplirá con nosotros que venimos a ser el cuerpo de Cristo? ¿Cuánto más el Señor no cumplirá las promesas para tu vida? ¡Oh, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces nos damos cuenta que el Shaddai se manifiesta en lo que ahora podemos ver es el obrar del Espíritu Santo para nosotros. ¿Por qué es el Espíritu Santo el que nos quiere dar una heredad espiritual? ¿No es cierto que es el Espíritu Santo el que va a permitir que nuestra alma prospere? ¿No es cierto que es el Espíritu Santo el que ahora va a hacer la tarea de que el alma y la mía, su alma y la mía, verdaderamente estén dispuestas a entregarse a Dios, a rendir la voluntad, a rendir la mente, a rendir, hermano, los sentimientos que conforman el alma? ¿No es cierto que es el Espíritu Santo el que está haciendo esa tarea? Entonces la manifestación, hermano, redondeando del Shaddai, es una manifestación que te hace ser parte del cuerpo, del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo. Pero yo quisiera tomar, hermano, y caminar más rápido, porque quisiera hablarte de una manifestación más tremenda. Y no que esta sea menos importante, sino que tiene su lugar. Sino que el punto en el que yo te quiero poner por un momento, hermano, es la siguiente pregunta. ¿Por qué Dios no se manifestó como el yo soy a Abraham, a Isaac y a Jacob? ¿Por qué en el pasaje con el cual arrancamos, que fue el Éxodo capítulo 9, o mejor dicho el 6:3, se lo vuelvo a repetir, dice, me apareció a Abraham y a Isaac y a Jacob como el Shaddai, mas por mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos? ¿Por qué razón? ¿Será que Dios le dio solo una parte de su manifestación a estos tres hombres importantes? ¿O será que Dios en la figura y el trato de su pueblo, porque en Abraham lo conformó, pero cuando fue levantado Moisés, ese pueblo, usted sabe que estaba esclavo? El pueblo que salió de los lomos de Abraham, cuando es levantado este hombre Moisés, usted lo encuentra esclavo en Egipto. Y tal parece ser que cuando Dios ve a su pueblo esclavo en Egipto, se quiere manifestar de una manera más tremenda. ¿Habrá aquí algún esclavo de Egipto? Si usted es hijo de Dios, ya no es esclavo de Egipto. Si usted es hijo de Dios, ya pasó el Mar Rojo. Y el ejército de Faraón que venía tras usted, ya se ahogó en el Mar Rojo. Pero puede ser que usted, habiendo pasado el Mar Rojo, sin ser el propósito de Dios que usted se quedara dando vueltas por 40 años en el desierto, es muy probable que usted y yo podamos estar rodeando el propósito de Dios de llegar a la tierra prometida. Y lo tremendo es que un cristiano que vive en desierto, en la sequedad espiritual que se vive en los desiertos, muchas veces vive una vida muy parecida o peor a aquel que es esclavo de Egipto. Porque el pueblo israelita que iba, hermano, camino a Canaán,
Como no había podido renovar su mente, usted sabe que pensaba en los ajos y las cebollas de Egipto. Pensaba en las tumbas de Egipto. No le importaba que en cualquier momento un capataz de Faraón los matara, pero al fin y al cabo decían que ahí habían tumbas. Y el pueblo israelita que salió físicamente y pasó el Mar Rojo, en su alma, en su carne, seguía viviendo en Egipto. Yo no sé si hay, hermano, casos así en esta noche, en este lugar, o personas que nos puedan estar escuchando por la radio. Pero aquel que está viviendo en desierto y que se le ha olvidado el propósito de Dios de llevarlo a Canaán, ese puede, hermano, estar siendo esclavo de sus pasiones, esclavo de su alma, esclavo, hermano, porque ha decidido él ser esclavo. Y quizá en esta noche tú, si estás reconociendo que hay áreas, cadenas en tu alma que te están haciendo esclavo de cosas que tú no quieres hacer, es posible entonces que aquel que se le manifestó en la zarza ardiendo a Moisés, allí en el capítulo 3 del Éxodo, podemos nosotros ver que a Moisés el Yahvé, y ahorita le voy a decir a usted qué es lo que quiere decir esta palabra. Y el versículo 2 dice, y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y Moisés miró, y aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Desde el momento en el que la manifestación de Dios a Moisés era en fuego, ya no se necesitaba al Dios que amamanta. Ya no se necesitaba la manifestación del Dios que cuida, que protege al niño, sino se necesitaba aquel Dios tremendo y poderoso que tenía que llegar a redimir al pueblo y con brazo extendido sacarlo de Egipto, de esa esclavitud, y llevarlo hacia Canaán. Quiere decir entonces, hermano, que Jehová, y la palabra es una palabra complicada, tan complicada y tan solemne para el pueblo judío, que son 4 palabras, le llaman el tetragramón, porque está compuesto de 4 palabras, una Y, una H, una W y una H. Y si usted lo quiere transliterar para tratar de expresarlo de alguna manera al español, tiene que decir el Yahweh, no el Yahvé. Eso es una manera más fácil de poder verlo en nuestras Biblias, pero sería el Yahweh. Pero lo tremendo de esa palabra, ¿sabe cuál es? Encierra tanto misterio esa palabra que todos los judíos, aún en las sinagogas de ese tiempo que se reúnen en todo el mundo, es una palabra que no pronuncian por respeto. Y las versiones diferentes han traducido esa palabra como América, Señor, que nos dice mucho, porque es el Señor de nuestras vidas y quiere ser el Señor de nuestras vidas, pero no nos dice todo. Otros lo tradujeron como Torres Hamad, como el Adonai, como el Adón, como el Señor, porque dice que en respeto de los judíos de ese tiempo tampoco la quiso traducir. Otros la traducen como el Jehová, porque en la Edad Media dice que a esas 4 palabras que son consonantes les agregaron vocales, y se formó la palabra Jehová. Es decir que esta palabra nosotros la conocemos como Jehová, como Yahvé, como el Yahweh, si alguien alguna vez ha oído esa palabra. Pero lo cierto, hermano, es que quiere decir el yo soy. Traducciones hebreas lo traducen como el eterno. Pero quizá es una palabra que aún cuando dice yo soy el que soy, porque cuando Moisés quería saber quién era el Dios que se le estaba manifestando, o cómo se llamaba, le dijo, o con qué nombre voy a ir a ese pueblo que está esclavo para que yo lo pueda liberar. El Señor le dijo, yo soy el que soy, y utilizó esa palabra en el idioma original. Y quizá la mejor manera de poder entender esto, hermano, es darle una explicación y decir que quiere decir el que existe en sí mismo. Y aún así todavía creo yo que es un poquito difícil de poder absorber lo que quiere decir esta palabra. Ahora yo quisiera que usted y yo tratáramos de entender esta manifestación a través de lo que hizo, de la manera como el Shaddai, quizá entender lo que hizo para Abraham, para Isaac y para Jacob, nos ayudó a entender el concepto de esa manifestación de Dios. Quizá a través de lo que Dios quiso hacer con Moisés y con el pueblo esclavo, nosotros vamos a poder entender que Jehová o Señor o el Adonai
como lo podamos traducir, lo que quiere hacer por nosotros y lo va a hacer porque lo que Él ha querido hacer en nosotros se va a cumplir, es redimirnos, rescatarnos de la esclavitud en la cual usted y yo todavía podamos estar. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Denle un aplauso al Señor, hermano. El Señor lo quiere redimir, el Señor lo quiere liberar. Aleluya, aleluya. Quizá, hermano, es un poquito difícil porque estoy tratando de hacer un estudio más que predicar, pero estoy tratando de llevarle a usted, hermano, ojalá lo pueda hacer, la manifestación de Dios que yo creo que puede hacerlo a usted y a mí victorioso. Dios necesitaba una manifestación tremenda de su poder y de su esencia para rescatar ese pueblo de Egipto. Y por eso leemos que Él lo iba a sacar con brazo extendido y como poderoso gigante. Y ciertamente los portentos que nosotros leemos en el Antiguo Testamento que Dios tuvo que hacer para sacar de las garras de Faraón a ese pueblo, yo diría que sería comparable solamente al sacrificio que Cristo hizo por nosotros, que es algo tremendo, para rescatarnos del Faraón ahora llamado el diablo, porque nuestro Faraón es tipo del diablo. Pero hermano, lo que yo quisiera enfatizarle a usted, y volviendo a aquella experiencia que yo tuve, donde lo pude ver vendado, donde lo pude ver debilitado después de la batalla, es que quizá usted y yo, todos los días estamos peleando todavía con enemigos, que algunas veces y quizá muchas nos siguen ganando la batalla. Porque hermano, la vida de iglesia es fácil. Es fácil. ¿Sabe por qué es fácil? Porque nosotros podemos engañar y engañarnos a nosotros mismos. La vida de iglesia es fácil, ¿sabe por qué? Porque muchas veces no somos confrontados. Cuando el diácono, hermano, nos dice aquí, no ponga ahí su carro, póngalo aquí. Usted dice, sí, mi hermanito diácono. Pero si usted estuviera en un parqueo de un lugar secular y alguien le dice, quítese de aquí, se pone ahí, seguramente usted no va a contestar con mucho gusto, sino tal vez se va a tener que mover, máxime si él es señal de autoridad y tiene una pistola en la mano o algo así, pero dando portazos al carro, ¿verdad? Eso solo me pasa a mí. A los hermanos de la radio tampoco les pasa, ni a los que están aquí, ¿verdad? Pero la vida diaria, ahí donde tú la vives, donde uno que anda como león rugiente viendo cómo te devora, a veces nos acostamos, hermano, con un sabor amargo de saber que el enemigo de nuestras almas nos dio hasta por debajo de la lengua. Pero tal vez no le echamos tanto la culpa al diablo, ¿verdad? Pobre diablo. Solo a él le tiramos la culpa. Sino que yo creo que más nuestras batallas las perdemos por nuestra carne engordada. ¿Sabe usted que ese Jehová, lo vamos a llamar así Jehová para que sea más fácil de poder entenderlo, el yo soy, se manifestó en 7 formas a su pueblo para poder obrar y sacarlo de Egipto? Y por eso nosotros que conocemos al Jehová Jireh, y aun cuando este Jehová Jireh se manifestó por primera vez, no a Moisés, sino que se manifestó mucho tiempo antes, este Jehová Jireh, que quiere decir el Jehová que provee, o el Señor que provee, seguramente Jehová Jireh se tuvo que manifestar ante aquel pueblo que anhelaba carne, ante aquel pueblo que anhelaba maná, ante aquel pueblo que anhelaba muchas cosas en el desierto, que anhelaba agua, que anhelaba muchas cosas. Jehová Jireh se tuvo que manifestar al remanente que seguramente siempre estuvo en ese pueblo que fue duro de, dice,
te servís. Duro de nuca, quiere decir eso. Y lo tremendo es que Jehová Jireh fue una manifestación y una experiencia para muchos. Para Moisés. Aquel yo soy que se le manifiesta no lo dejó cuando había que sacar agua de la roca, y proveyó agua de la roca. Aquel yo soy que se le manifestó y que le dijo que iba a sacar con todo poder a ese pueblo de Egipto hacia Canaán, no dejó a Moisés cuando hubo necesidad de carne. Aunque usted sabe qué pasó después. Pero Dios proveyó a Moisés. ¿Te has encontrado con el yo soy que provee? No todos dicen amén, ¿verdad? ¿Cuántos aquí vendrían sin desayunar? Bueno, no porque no les haya dado tiempo, sino porque no había para desayunar. Seguramente uno o dos, yo no sé, pero quizá muy pocos. Quizá ninguno de los que están aquí. ¿Por qué? Porque todos los días estamos experimentando al Jehová Jireh, al yo soy que provee. Aleluya, gloria a Dios. Pero no solamente se manifestó el Jehová Jireh, sino que también se manifestó el yo soy Rafa. Y el yo soy Rafa quiere decir el que sana. Yo soy el que sana. ¿Y cuántos aquí han experimentado al Dios que sana? Y no solamente sana cuerpos, porque es lo más fácil, sino que está sanando tu alma. Te está sanando internamente, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Porque las heridas que tú traes en tu alma, siempre encuentras vino que es vertido sobre tus heridas. Y el Jehová Rafa siempre tiene aceite para limpiar tus heridas, para ungir tus heridas. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquel que se ha encontrado con el yo soy que provee y que sana, va a caminar más fácilmente esta carrera. O mejor dicho, va a correr esta carrera. Pero todavía hay 5 manifestaciones más que el pueblo israelita pudo experimentar, y es Jehová Nisi, yo soy tu bandera. Yo quisiera recordar por un momento aquella batalla de Israel contra Amalek. Y Amalek es tipo de tu carne y de la mía. Y tú sabes que esa batalla la ganó Dios, aunque usó diestros y ambidiestros con las armas abajo. Fue Moisés con las manos extendidas que definió la batalla contra Amalek. ¿Y sabes qué es lo tremendo? Que Dios, el Jehová Nisi, tu bandera, tu estandarte para las victorias contra el enemigo de tu alma, contra tu carne y contra el mundo, el que quiere levantar una bandera de victoria en tu vida, dijo que Amalek debía de ser raído de la faz de la tierra. Quiere decir entonces que tu carne y la mía, esa que no se convierte, esa que te juega pasadas todos los días, Dios ha prometido quitarla de tu alma totalmente. Aleluya. Aleluya. Y vas a levantar bandera de victoria. Ya no más cuadros de pueblo de Dios en derrota, aunque con su boca digan que en victoria, sino que mejor que no digan, pero que vivan la victoria. El yo soy se quiere manifestar como tu estandarte, como tu bandera. No importa la batalla que estés librando, Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos,
te quiere dar la estrategia. Y no estoy recordando un canto, aunque un canto dice así. Pero Jehová, el Dios de los ejércitos, te quiere mostrar cómo debes de pelear la batalla. ¿Cómo debes de pelear la batalla para ganarla y no para perderla? ¿Cómo debes, hermano, de llevar el estandarte para poder realmente ser victorioso en esta carrera que tenemos? Y yo termino, hermano, hablando de Jehová Shalom, el yo soy que da paz. El Señor se apareció resucitado y lo primero que les dice a los discípulos es: mi paz os doy y mi paz os dejo. No como el mundo la da, yo os la doy. Hermano, muchos de nosotros, hijos de Dios, no tenemos paz muchas veces. Andamos a veces corriendo en nuestros carros sin paz, preocupados de muchas cosas, pero sin la paz de saber que estamos confiando y que tenemos la experiencia de un Dios que provee. Están enfermos nuestros familiares y se nos quita la paz. Nos van a quitar el trabajo porque van a hacer recorte de personal y se nos acaba la paz. Y muchas veces, apenas a veces encontramos paz en este lugar si lo queremos encontrar. Pero nuestras preocupaciones revolotean más fuertemente en nuestra mente, que muchas veces no percibimos la paz que Dios nos quiere dar con una experiencia. Pero el yo soy que da paz se quiere encontrar contigo. Tú y yo necesitamos tener encuentros con las diferentes manifestaciones de Dios que tú y yo necesitamos hoy. Ojalá que esta sea una noche en la que tú te encuentres con la manifestación de Dios que necesitas, para que no sea un culto más, sino que verdaderamente sea una experiencia que te haga, hermano, vivir esta vida en abundancia. Tu propósito es Canaán, no el desierto. Pero si estás en desierto, puedes salir de ahí hoy. Dos más. Jehová Ra, el Señor es mi pastor. Pero antes de esa quisiera decirte: Jehová Sidkenu, el Señor es nuestra justicia. Y Romanos 5:1 dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Tú y yo que tenemos ahora justicia imputada a través del Hijo en nosotros por su sacrificio, podemos, hermano, no solamente tener paz, sino experimentar la justicia de Dios en nuestra vida. De tal manera que como Él es justo, tú y yo seamos justos. Y podamos producir el fruto de justicia en nuestra vida. Que se acaben, hermano, los cristianos injustos, que levantan las manos en las iglesias y son injustos en la calle, o somos injustos en la calle. No vinieron esta noche. Son los que entre semana van al sótano. Como nunca se usa el sótano entre semana. Finalmente termino diciendo: Jehová Shammah, el Señor es mi presencia. El Señor es mi porción. Más literalmente, el Señor está aquí. ¿Lo sientes, hermano, en tu carro, en tu trabajo, en tu casa? No solamente en este lugar. Aleluya. Jehová Shammah. Dios se presentó en todas esas formas al pueblo de Israel hasta que lo llevó a través de Josué, ya no de Moisés. Pero le dijo a Josué: como fui con Moisés, como fui con mi siervo Moisés, seré contigo, tan solo si te esfuerzas y eres valiente. Quiere decir que la manifestación del yo soy, que fue real en Moisés, iba a ser real en el Josué, que libró las batallas más tremendas del pueblo de Israel y pudo poseer la tierra. 31 reyes no pudieron, ni los hijos de Anac, ni aquellos que eran gigantes y que los israelitas se veían como langostas pudieron detener al pueblo de Israel. Eso quiere decir que aun cuando haya gigantes en tu alma, tú vas a llegar a Canaán, porque el yo soy se comprometió. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios.
Yo estoy terminando temprano porque tenemos unos 10 minutos para ministrar. Yo quisiera que inclines tu rostro, hermano. Y los que nos escuchan por la radio quizá también pueden meditar. Tu conocimiento de Dios solamente llega a tener a un Dios Salvador, a un Cristo Salvador. Estoy terminando temprano para que no se levante, hermano. No pierda la administración. Solo si es muy urgente. Pero lo que te quiero decir es que Dios se quiere manifestar a tu vida como quizá nunca antes se ha manifestado. ¿Cómo puedes conocer a un Dios proveedor con la cuenta llena de dólares? ¿Cómo puedes conocer a un Dios proveedor con un trabajo permanente? ¿Cómo podrás encontrarte con el Dios que provee si has estado confiando en ti mismo, en tu habilidad, en tu título, en tu experiencia? Jehová proveedor se te quiere revelar a ti que lo necesitas hoy. No importa que sea lo que necesitas que Dios te provea, si oras conforme al Espíritu que intercede con gemidos indecibles, pidiendo como conviene, te será hecho. Pero quizá necesitas conocer y dejar que se manifieste en tu vida el Shaddai, el Dios que amamanta. Oh, el Dios que le decía a Israel: cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos, y no quisiste, Israel. ¿No será que Dios te quiere juntar, o te quiere dar, te quiere amamantar? Pero tú no te has dejado nutrir por la leche espiritual no adulterada, que es la palabra ungida y revelada de Dios. Quizás has estado botando a tierra la semilla, la buena semilla. Pero el Shaddai te quiere amamantar porque quiere que te desarrolles. Quiere que te nutres de tal manera que no importa lo que pueda venir. Otro Jesús, aunque no hay otro, pero te pueden presentar un falso. No importa que te presenten otro evangelio, no hay otro, pero te pueden presentar un falso. Puede venir otro espíritu. No que haya otro Espíritu Santo, sino que haya espíritus inmundos con doctrinas de demonios. Otro espíritu con vana palabrería, que pueda querer llegar a minar el desarrollo de tu vida espiritual. Permite que el Shaddai te amamante. Oh, que la sombra del Omnipotente, la sombra del Shaddai, te cubra. Y que el Espíritu Santo engendre en ti sus frutos. Así como vino el Altísimo a hacer sombra en María. Permite que ahora la sombra del Altísimo y el trabajo del Shaddai engendren en ti los frutos del Espíritu. Necesitas encontrarte con el Dios que es tu estandarte. Aquí está para ti, para darte la victoria. Él no quiere que tú seas un fracasado. Él no quiere que seas un mediocre. Él quiere levantar tu cabeza.
Aunque el mundo se burle de ti, aunque frente al mundo tú seas un fracasado, para Dios puedes ser un vencedor. Y Él levantará tu cabeza y será tu estandarte. Hace rato que no encuentras al Yo Soy que quiere tener presencia contigo. Aquí está Shammah. Y quiere quitar el desierto de tu vida. Y quiere hacer de su presencia algo tuyo y no la experiencia del vecino, sino que tu experiencia. Dios se quiere manifestar si tan solo te llevas eso en tu corazón a tu vida hoy, no mañana, hoy. Mañana será otra manifestación de acuerdo a otra necesidad, pero hoy se quiere manifestar a tu necesidad y tú veniste necesitado hoy. A esa necesidad Dios te quiere o se quiere manifestar. O levanta tus manos un momento más y con todo tu corazón pídele al Señor que Él se manifieste a ti hoy, como nunca antes. Él conoce tu necesidad, mujer y varón de Dios. Y conforme a tu necesidad y a tu sinceridad y a tu fe, te sea hecho hoy. Basta ya de religiosidad, de costumbres, de ritos. Manifestación de Dios hoy para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. Recibe del Señor ahí donde estás. Ahí te está visitando el Shaddai. Ahí te está visitando el Yo Soy, el Eterno. Oh, gloria a Dios.